Sean bienvenidos y gracias mis cuates, mis panas, mis friends por estar en un video más. Hoy estaremos hablando de un tema que es muy importante, de las inversiones millonarias que se están realizando en nuestra región. Asimismo, no olvides suscribirte, activar la campanita, compartirlo con tus familiares y amigos para que nuestra hermosa comunidad pueda seguir creciendo. Bueno, entonces, entrémosle de lleno. Incomex Guatemala invierte 20 millones en su nuevo centro logístico y abrió las puertas de sus nuevas y modernas instalaciones con el objetivo de aumentar la productividad y la eficiencia en sus procesos operativos y logísticos, así como también ampliar el catálogo de servicios que ofrece a sus clientes. El proyecto de la plataforma líder en distribución de productos de tecnología y soluciones de valor agregado en Latinoamérica y el Caribe tiene un total de 16.000 metros cuadrados, de los cuales 6.000 metros cuadrados son de bodega y 1.500 metros cuadrados corresponden al área de oficinas y el resto se divide en zonas de servicio, parqueos y de maniobra logística. Las nuevas instalaciones de Incomex Guatemala cuentan en la zona de bodegas con más de 160.000 metros cúbicos de espacio, con altura superior a 10 metros, que permite contar con más de 15.000 posiciones de almacenaje, en donde todos los productos se ubican según su dimensión y rotación, con el fin de reducir los tiempos de desalojo. Además, hay 1.000 metros cuadrados para servicios de valor agregado, como embalados, redistribuciones, etiquetados, predistribución de productos y kits, instalación de software, producción de cómputo a la medida, entre otros. Estamos orgullosos por la realización de esta construcción, que significa un salto importante en capacidad instalada, con una bodega muy grande en la que ganamos mucho espacio horizontal y vertical, comentó Elfido Juárez, gerente general de Intecomex Guatemala. Esto nos permitirá centralizar en una bodega todas las operaciones, además de integrar área de valor agregado, con tecnología de punta, donde prestaremos diversos servicios como empacados especiales, carga de software, packs promocionales y variados procesos personalizados para nuestros clientes. Hemos implementado un sistema de administración de bodegas de primer nivel, con tecnología de almacenaje y despacho para automatizar procesos, lo que nos permitirá ser aún más eficientes en los tiempos y movimientos y mejorar así nuestras velocidades de respuestas, la exactitud y la calidad de nuestros procesos, agrega Juárez, en una respuesta a las capacidades necesarias del manejo de volumen creciente debido a nuestros constantes y acelerado crecimiento. Nuestro objetivo es estar siempre preparados en primera línea para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Modernidad y productividad. Incomex Guatemala cuenta con más de 10.000 artículos de las principales marcas del mercado, tales como HP, Microsoft, Lenovo, Huawei, Samsung, Motorola, Xiaomi, Kingston, Next, Logitech, entre otras. Una de las novedades que tenemos es la implementación del sistema Manhattan Active, relata Carlos Franco, director de operaciones de Intecomex Guatemala. Es un sistema que administra los productos a través de andamientos de códigos y series en pequeños códigos y contenedores que permiten un manejo de los ingresos y los despachos de manera práctica y ágil. También lleva control de dimensiones y peso, que a través de una inteligencia programada administra el espacio de almacenaje, la rotación de producto y el control de inventarios con exactitud y eficiencia. Además de los beneficios para favorecer las operaciones con los clientes, la nueva sede también ofrece múltiples comodidades para los colaboradores de la compañía. Cuentan con sistema de detección y extinción de incendios en todos los niveles y bodegas, control de acceso térmico, así como sistemas automatizados de ingreso y salida de vehículos. Se instaló una sala educacional con capacidad para 100 personas, dividida en 3 módulos independientes con sistema de audiovisuales. El nuevo centro de distribución posee espacios de trabajo con todos los protocolos de bioseguridad, más de 100 estaciones de trabajo con diseño estandarizado Incomex, las cuales cuentan con vidrios insulados con doble cara y cámara de gas intermedia, instalados para mantener climatizado y sin ruido externo el interior de la oficina, además de contar con salas de reuniones automatizadas con la más alta tecnología y área moderna de descanso para los colaboradores. Esperamos desde ya a nuestros clientes y proveedores en nuestro nuevo centro de distribución, que es la confirmación de que nos adaptamos a los nuevos negocios digitales y donde seguiremos brindándoles el servicio de calidad al que los hemos acostumbrado en todo el tiempo que vamos trabajando y creciendo juntos. Cierra Elfido Juárez, gerente general de Incomex Guatemala. Asimismo, en Costa Rica, Panasonic Centroamericana anunció este martes que invertirá 10 millones en la ampliación de su planta de manufactura, ubicada en San Rafael de Alajuela. El monto incluye la construcción y
equipamiento de una nueva nave de 2.400 metros cuadrados y la mejoría de 1.200 metros cuadrados de instalaciones y bodegas ya existentes. La nueva operación se enfocará en la fabricación completa de pilas AAA y en el aumento de una línea de producción de pilas AA. Con esta inyección de capital, se estima que la empresa incremente su capacidad de manufactura de pilas AA en un 200% y produzca 55 millones de pilas AAA por año, una vez que empiece a funcionar el proyecto. Las obras de ampliación comenzarán este mes de marzo y se espera que estén finalizadas en 2022 para iniciar operaciones en 2023 y con ello atender nuevos mercados que se suman a los actuales en la región centroamericana y Caribe, México, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. La inversión de casa matriz en Costa Rica responde al traslado de una de las operaciones de la compañía en Asia y cuyo mercado principal era Estados Unidos. Nuestra experiencia de más de 50 años atendiendo países en Latinoamérica y el Caribe, el recurso humano local, la estabilidad social y económica y las facilidades que ofrece Costa Rica en logística fueron los factores clave para que el corporativo nos asignara la nueva producción, explicó Ronald León, gerente general de Panasonic Centroamericana. Dentro de los 10 millones de dólares se incluye la compra de máquinas auxiliares, un horno eléctrico de fundición de zinc, compresores, máquinas de inyección, racks, máquinas de vacío, entre otros. Toda la compra del equipo requerido para las instalaciones debe estar lista en junio próximo, ya que durante el segundo semestre del año estará llegando al país toda la maquinaria de producción de la operación que cerró en Asia. El proceso de ensamble de las líneas de producción se realizará en un trabajo conjunto entre ingenieros de Japón y Costa Rica. Adicional, el armado se debe probar y validar el correcto funcionamiento del equipo, ya que al ser automatizado, de alta tensión y de alta velocidad debe trabajar de forma óptima. Esto estaría tomando alrededor de 15 meses para empezar operaciones a principios de 2023. El proyecto generará un total de 25 nuevos empleos directos en planta y alrededor de 40 indirectos en su fase constructiva. La compañía estaría aumentando su capacidad de producción en un 200% para el año 2023. Sin embargo, aclaró que por el momento no están contratando nuevo personal. Actualmente en la planta de Costa Rica se realiza el proceso completo de manufactura de pilas tipo D y AA. También se empacan y distribuyen las pilas AAA, alcalina y las baterías para autos, estas últimas importadas desde Bélgica y Tailandia. No obstante, por el soporte que se brinda a la compañía hermana de Perú en atención al mercado sudamericano, el aumento en la producción ha sido de hasta el 60%. Del total de la producción, un 80% del producto se exporta a Centroamérica, México, Panamá, Estados Unidos, Caribe y Sudamérica, siendo México, Estados Unidos y Perú los principales mercados, pero atienden un total de 15 países. El restante 20% se distribuye a nivel local. Asimismo, en Costa Rica, la multinacional de origen alemán Bayer anunció la adquisición de una propiedad en un área adyacente al Parque Industrial Coyol, en Alajuela, con miras a su futura expansión en Costa Rica. Dicha información se conoció el martes anterior, 3 de marzo, mediante una réplica que hizo la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo CINDE de un comunicado de la compañía. La administración de la Zona Franca Coyol también divulgó un comunicado en el cual anuncia la llegada de Bayer a ese parque industrial. El administrador de ese complejo resaltó la relevancia de ofrecer un amplio ecosistema de suplidores para las empresas de ciencias de la vida a lo interno del parque, como embalaje, manufactura, esterilización, logística y exportación, lo que aseguró reduce costos y maximiza el tiempo y recursos de las compañías. En Costa Rica, la multinacional tiene una planta de fabricación de dispositivos médicos y un centro de servicios compartidos. La planta industrial está en Heredia y sus oficinas administrativas en Escazú. El centro de servicios se ubica en Alajuela y ha crecido de 25 empleados en 2017 a más de 600 en el 2020. La empresa agregó en el informe que Costa Rica sigue siendo un lugar importante donde promueve la investigación y el desarrollo de soluciones enfocadas a la agricultura en 2 fincas, una en Limón para frutales y otra en Guanacaste para la producción de semillas de algodón. Su presencia en el país lleva ya más de 40 años. Como empresa valoramos enormemente la presencia de talentos técnicamente calificados, la sólida colaboración entre la comunidad empresarial y el sector público y el liderazgo demostrado en el área de la sostenibilidad ambiental, aseguró Christian Meyer, presidente de la compañía y gerente general de la división farmacéutica de Bayer para la región en la que se halla Costa
Costa Rica. En una entrevista publicada por La Nación en enero del año pasado, Matthias Kremer, director general de Bayer en la región, anunció ajustes en la operación en Centroamérica, el Caribe y países andinos, lo cual llevará a ampliar operaciones en Costa Rica. El ejecutivo dijo en aquella ocasión que la expansión en Costa Rica implicaría un mayor crecimiento en contratación de personal en el área de fabricación de dispositivos médicos y servicios. Aunque no ahondó en detalles, Kremer explicó que tenían planes de ampliar mucho las operaciones, tanto de manufactura como de servicios en el país, pues eran las de mayor crecimiento en la región. La compañía dijo en el informe del 3 de marzo que el grupo tiene a escala global alrededor de 104.000 empleados, obtuvo una facturación de 43.500 millones de euros el año pasado, unos 52.394 millones de dólares, realizó inversiones por valor de 2.900 millones de euros, unos 3.500 millones de dólares, y destinó 5.300 millones de euros a investigaciones y desarrollo, unos 6.400 millones de dólares. Carlos Wong, director de Zona Franca Coyol, destacó por su parte que con esa decisión la compañía Bayer reconoce las ventajas que tiene Costa Rica en materia de talento humano, seguridad jurídica y ubicación estratégica. Al mismo tiempo agregó, demuestra su confianza en la operación y capacidad técnica de ese complejo industrial. Nos sentimos realmente orgullosos y complacidos de que una compañía global enfocada a las ciencias de la vida como Bayer, que está a la vanguardia en tecnología e innovación, haya elegido a Coyol Free Zone para una inversión futura en nuestro país, expresó Wong. Muy bien, ¿qué les parece esta información y de estas inversiones millonarias que se están realizando en nuestra región, específicamente en Guatemala y Costa Rica? Dejen su importante opinión de qué piensan, pues yo los estaré leyendo. Yo me despido, tomen mucha agüita y hagan ejercicio. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video si les ha gustado y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.